Bienvenidos a este su programa Así fue. El tema que nos ocupa más allá de la ciencia. Este relato nos lo contó de su puño y letra nuestra invitada de hoy. Al escuchar lo que nos dice, será muy fácil comprender el porqué de su presencia hoy aquí. Hace exactamente 18 años y 4 meses, ella fue diagnosticada con un tumor cerebral ubicado en la región supracelular, con compresión en el quiasma óptico, causándole eso que previo a la operación tuviera problemas severos con la vista. Dado a lo delicado de la intervención, los médicos trataron por todos los medios, a través de exámenes, de evitar la operación, e intentar si por otras vías se podía extirpar dicho tumor. Y así estuvo aproximadamente 3 meses antes de ser intervenida en un proceso de descartes previos que resultaron en el no deseado quirófano al final. Durante todo ese proceso previo, la llamaron a una junta médica con su esposo y les repitieron con insistencia que era una operación de alta envergadura y que sería muy riesgosa por la ubicación donde se encontraba el tumor, dejándole como consecuencia ciega y sin ningún tipo de posibilidad de tener hijos. Como imaginarán, ambas afirmaciones daban un giro triste a su vida. Realmente fue un proceso muy duro, no solo para ella y su esposo, sino para toda la familia y amigos que estuvieron allí apoyándola. Cuando llegó el día de la operación, fue un evento mágico. Lo que ocurrió en su vida en ese momento, estando en quirófano lista para la intervención, los médicos aún no llegaban. Ella tuvo una conexión directa con Dios, habló y se entregó a su amor, a su luz. Le dijo, si he de quedarme ciega, que le diera su fuerza y su voluntad. Y si no tendría hijos, igual que la ayudara a vivir con ello. Y fue en ese instante que aprendió a decir, no yo, Señor, sino tú, a través de mí. Y realmente todo fue muy milagroso. La intervención duró más de 10 horas con un postoperatorio de suma gravedad, quedando en coma con pronóstico reservado. Pero, como para Dios todo es posible, a los 3 días despertó viviendo el primer gran milagro. Dios despertó. El segundo milagro veía perfectamente. Y el tercer y último milagro tuvo a su hijo quedando embarazada a los 5 meses de operada. A partir de ese momento nació una nueva Laura, con una nueva manera de ver la vida y con otro propósito que fue reconocerse, amarse y dejarle como mensaje a todo el que la conoce que en la vida sí se puede y que los imposibles solo están en la cabeza, que cuando tienes fe y se lo entregas todo a Dios, la magia y los milagros ocurren en tu vida. Bienvenida, Laura, colega de esta reconocida empresa televisiva. Felicitaciones por tu programa. Qué bueno que estés con nosotros hoy. Bueno, agradecida yo de estar aquí también en tu programa y de venir a contar esta historia que para muchos pudo haber sido trágica y obviamente durante todo el proceso sí hubo algo pues de miedo, de dolor, de angustia, pero cuando le entregas el poder a Dios y le das el poder a la fe, todos los milagros se hacen presentes. Y fue mi caso particular donde pues yo tenía problemas severos en la vista, tal cual como lo comentaste al principio, y cuando despierto y veo
eso fue una sensación que yo no se la puedo explicar a la gente. Es decir, porque sabes, es entrar a la operación con esa cosa de que imposible que vas a ver, no vas a ver, no vas a ver, no vas a ver. Entonces vas como medio predispuesto. Obviamente yo le entregué el poder a Dios y cuando abrí los ojos y miré, obviamente mi esposo era el que estaba ahí al lado de mi cama y lo vi y vi todo perfectamente bien. Eso fue una sensación de gratitud infinita que hoy en día la recuerdo y realmente es fantástico, es muy mágico. Hay un momento, Laura, un momento de entrega en la que dices, Dios, quedó en tus manos. ¿Cómo fue ese momento de conexión? Háblanos de ese instante en el que sientes que estás hablando con Dios y que Él te escucha, Laura. Mira, tú sabes que me llevan al quirófano y me recibe el anestesiólogo y él me dice, bueno, tú tranquila, que aquí no ha llegado nadie, un anestesiólogo simpatiquísimo él, y me dice, tú tranquila, que cuando ellos llegan tú ni te vas a enterar porque yo me voy a encargar de dormirte. Y yo, bueno, chévere, y ya yo estaba pues en la posición con la lámpara, o sea, lista para que me operen. Y ahí fue donde tuve esa conexión con Dios, mirando esa lámpara, donde le dije desde lo más profundo de mi corazón, si yo voy a quedar ciega, pues dame toda tu fuerza, dame tu poder para yo poder convivir con esa ceguera. Y si está en ti que yo no pueda tener hijos, bueno, también dame tu fuerza, tu poder. Y a partir de ese momento comencé a decir, no yo, Señor, sino tú a través de mí. Y realmente fue algo tan mágico, tan fantástico. Y después, obviamente, me quedé dormida y no supe cuando llegaron los médicos, pero ese instante fue de mucha entrega, fue de mucha conexión. Es el sentir ese Dios que está dentro de ti, que te abraza, que te dice tranquila, confía, ten fe. Y muchas veces a las personas que han pasado por ese proceso, lo digo con propiedad, tengan fe, no caigan en esa energía de la lástima, de que pobrecita yo y porque a mí, sino más bien con optimismo, con fuerza, hacer todo lo que tengas que hacer, que por supuesto está de las manos de los médicos, pero también hay una mano adicional que es la más poderosa, que es la de Dios, que es lo que va más allá de la ciencia, como tú bien lo dijiste, que no tiene nada que ver con lo tangible, es lo intangible, es la energía, es eso mágico que está aquí en este plano, que muchos no se dan cuenta que lo tenemos, pero yo tuve ese poder, o tuve esa dicha, esa bendición de poder tener esa conexión con Dios a partir de ese momento y hasta el sol de hoy. No yo, Señor, sino tú a través de mí, para todo, hasta para ir al banco. Es una cosa mágica realmente. Bueno, yo pienso que esta frase que Laura dice tiene gran sabiduría, gran sabiduría. Allí hay una fuerza, allí hay un poder y ustedes deben detectarlo. No soy yo, sino tú, Dios, a través de mí. Qué importante es darnos cuenta de que hay una fuerza, hay una energía que está allí acompañándonos. ¿Por qué se nos olvida, Laura, en el día a día? Si Él está allí siempre, en ese momento de súplica, porque yo sé lo que, no exactamente esa vivencia, pero por otras vivencias tristes, hay un momento en el que es una entrega, una confianza, un Dios, estoy en tus manos. Dios, depende de ti. Para ponerles un ejemplo que va por el tema, aunque no es exactamente el tema. En un momento iba teniendo un accidente, perdí el control del carro y mi hijo pegó de la ventana del carro y se iba a salir. Y mi instinto de madre me hizo salirme del piloto, ya yo no lo podía controlar, el carro estaba dando vueltas. Yo me salí del piloto, agarré a mi hijo y lo envolví y dije, Dios, para tú esto. Y bueno, Laura, te cuento que el carro chocó contra el medio de la autopista, un poste cayó y si yo hubiese estado en el sitio del piloto, hubiese muerto aplastada por el poste que arrugó totalmente esa mitad del auto. Así que con este mensaje no se aparten, que ya regresamos con mucho más de este interesante tema, más allá de la ciencia, con Laura Lombardini, facilitadora de la felicidad.
Continuamos hoy en un Así fue entre amigas con Laura Lombardini, facilitadora de la felicidad, además de una gran mujer como hemos podido conocer hasta ahora. Andando en este tema, más allá de la ciencia, nos obliga a reflexionar sobre Dios y su inmensa misericordia. Los religiosos seguramente contestarán que existe, pero para la ciencia el tema ha sido, es y será un debate que no tiene fin. Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos. Lo que para la mayoría sería una fatalidad, para otros es apenas la anécdota de un gran milagro. Escuchemos esta historia. Un niño se tragó una tijera y salió ileso mientras su madre no lo miraba. El pequeño Curtis Francis tomó la tijera pequeña y se la tragó. A los pocos minutos, el niño oriundo de Caracas, Venezuela, empezó a toser sangre. En la sala de urgencias del hospital, le tuvieron que poner anestesia y le sacaron la tijera que sorprendentemente no le había lastimado ni obstruido ningún órgano. ¿Qué te parece esta historia, Laura? Fantástico. Ahí es donde está la demostración de los milagros. Y yo creo que el prejuicio, la ansiedad, la angustia son unos factores que influyen para que esa apariencia de enfermedad o ese accidente se ponga como más grande o más pequeño. En este caso es un niño inocente que se lo tragó como si fuera un caramelo, no hubo ahí una intencionalidad y al final pues salió ileso afortunadamente. Pero el caso aquí, y es importante que se lo digamos a tu público, que nosotros tenemos que tener fe. La palabra fundamental en todo esto es fe. Y la fe no tiene juicio, no tiene tiempo, no tiene un ámbito o una modalidad, así que esto va a ser así, esto va a ser así. No. La fe es simplemente esa confianza de que cuando toque, ni antes ni después, van a ocurrir las cosas. Porque la inmediatez también es otro de los grandes defectos que tenemos nosotros los humanos, que queremos las cosas de un día para el otro. Claro, Laura, y fíjate que nosotras que manejamos estos temas de espiritualidad, porque además Laura es numeróloga y tiene mucho conocimiento de todo lo que tiene que ver con este ámbito, nosotras sabemos que el esperar las cosas malas las atrae. Es decir, si cuando le pasó eso malo a su hijo, la mamá, ay, se va a morir, le va a pasar algo malo, mi hijo no va a poder. Allí ella sin querer, por eso es tan importante conocer de la energía y de la magia, porque ahí ella sin querer está haciendo magia de una manera negativa hacia ese niño. Escuchemos esta otra historia, Laura. Reconstruyen la pierna de un soldado herido en Afganistán. Perdió el 70% de su pierna en batalla. El soldado estadounidense Isaías Hernández, de 19 años, estaba junto a su batallón en Afganistán cuando explotó un mortero enemigo a principios del 2010. Él sufrió serias lesiones en sus manos y piernas, en especial en su pierna derecha, que quedó casi completamente destruida. La única opción parecía la amputación total. Una hormona de cerdo le hizo crecer la pierna. Escuchemos cómo fue. Un grupo de médicos del Instituto McGowan de Medicina Regenerativa de la Universidad de Pittsburgh le propusieron a Hernández realizarse un tratamiento experimental, una inyección de proteínas y hormonas de crecimiento de vesícula biliar de un cerdo en lo que quedaba de su pierna. Poco a poco recobró el músculo y volvió a caminar. Laura, la inyección de hormonas llamada Matrix extracelular proteica impulsó la regeneración del tejido muscular, es decir, reconstruyó el tejido perdido y logró lo imposible, reconstruir hasta los tendones de su pierna. Gracias al tratamiento, Hernández ha vuelto a caminar. ¿Qué nos das como
resumen, ¿cuál es tu opinión sobre esto que sucedió con Hernández? Se dejó llevar, es decir, él no tuvo prejuicio, porque imagínate tú, eso era como algo experimental, es decir, vamos a probar a ver qué pasa, pero no hubo juicio, él más bien confió, tuvo fe y lo probó y bueno, ¿y cuál fue el resultado? Hoy en día puede caminar y quedó bien. Entonces, en la vida hay que confiar. En la vida, cuando estés pasando por algún proceso donde sientas que todo está perdido, donde te detectaron una enfermedad que ahora pues está muy en boga nuevamente, el cáncer, y el cáncer no es más que la manifestación de esa emoción que por una u otra razón no has querido ver. Es decir, antes de que llegara esa enfermedad hubo muchos adelantos, pero por tu distracción del día a día no lo pudiste ver. Entonces, cuando llega ese momento, tienes que confiar, tienes que creer, tener fe, más nada. Sí, es así. Y fíjate que si él hubiese estado negado a que eso prosperara, probablemente no hubiese tenido los resultados exitosos que tuvo. El poder de la mente, todo es mente. Otro caso. Amy Moore, de 38 años, estuvo muerta por 25 minutos. Tuvo un paro cardíaco. También fue paro respiratorio, o sea, aquello colapsó. Enseguida la envolvieron con una manta helada, le inyectaron fluidos congelados. Según comentan, una semana después, Laura abrió los ojos. El veredicto de la ciencia. Fíjate lo que dijo un científico. Ya no se puede decir que algo es imposible, solo se puede decir que es improbable. Y así lo explicó el doctor John Brobeck, profesor de fisiología de la Universidad de Pensilvania. De esta manera, sin hablar de milagros, la ciencia acepta, Laura, que hay hechos que no se pueden explicar. Tus consideraciones sobre este comentario. Mira, sobre ese comentario lo hablo desde mi experiencia. Los médicos no creían lo que me había pasado. Es decir, todo el equipo médico con el que pues estuve yo durante todo mi proceso nunca creyeron en lo que ocurría. Y de hecho, que después quedé embarazada a los 5 meses de operada, fue una cosa que ellos hoy en día cuando me ven o cuando yo voy a consulta, me dicen que bueno, no, que yo soy un milagro de principio a fin. Y les costó mucho reconocer la palabra milagro. Pero al final, pues bueno, cuando están los hechos en la mesa no puedes decir otra cosa. Es así. Y qué bonito que tú hayas podido ser protagonista de todo este desenlace maravilloso que tuvo tu caso, así como lo que estamos comentando hoy. Laura, en general, yo pienso que las personas debemos reflexionar, sobre todo esas que se levantan quejándose desde la mañana, que están diciendo, esto está mal, aquello no sirve, pelean con el esposo, regañan a los niños. Esa actitud, Laura, ¿cómo piensas tú que puede generar cosas positivas si están vibrando desde lo negativo? ¿Qué le dices a esa gente? No. Mientras sigas vibrando desde lo negativo, todo tu mundo y todo tu entorno va a estar negativo. De hecho, el proceso de cambio que uno genera es tan mágico que cuando tú comienzas a cambiar, empiezas de poquito. Es decir, por ejemplo, en la mañana, en cambio de pararte y decir, ay, qué fastidio, otra vez para el trabajo, di buenos días o di gracias, amanecí, sigo vivo. Con hacer esos pequeños cambios progresivos, poquito a poco, tu vida va cambiando. Pero si estás todo el tiempo a la defensiva, si estás todo el tiempo quejándote, si estás todo el tiempo peleando, tú no puedes tener otro resultado sino el mismo. Puedes decir, vas a tener gente con quien pelear, vas a tener gente con quien ponerte de mal humor o que te irrite, pero es porque esa es tu energía. Y volvemos otra vez al tema de la energía, que eso es lo que tú estás emanando. Entonces el universo es tan perfecto que él va a darte como contraprestación, pues justamente la misma energía que tú emanas. Y es allí donde todos podemos ser capaces de hacer magia, pero resulta que hacer esta magia no es nada fácil, es algo muy complicado porque hay que cuidar muchos detalles. Fíjense que hablando de detalles, Laura,
las creencias, lo que nos inculcaron en el seno de la familia desde pequeño. Ay, todas las mujeres son de tal manera, todos los hombres son de tal otra, las personas con dinero son malas, no, las personas pobres, cuídate. Todos esos estigmas, allí hay una emanación que puede ser automática y podría no estar beneficiándote. Cuando tenemos que autoobservarnos, independientemente de las creencias que vienen ya marcadas, que son tipo automáticas. Las acciones, mírate, ve qué estás haciendo, qué estás emanando hacia tus hijos, hacia tu esposo, hacia tu familia, hacia tus compañeros de trabajo, hacia tu país. Y si estás emanando cosas horribles en todos los sentidos, ¿cómo tú esperas tener una vida hermosa? Yo pienso que debemos de reflexionar un poquito y entender que la magia sí existe y que estamos emitiendo magia cada minuto de nuestras vidas y que cada vez que pronunciamos una palabra estamos decretando algo. Entonces, aquellos papás que dicen, no, mi hijo sí es tonto, no, niño, es que tú eres, y perdonen la expresión, tapado, muchacho, tapado no, cuide sus palabras que le está haciendo sin querer daño a su hijo. Ya regresamos, vamos a unos comerciales y venimos con más historia de más allá de la ciencia. Continuamos con su programa Así Fue, hoy Entre Amigas con Laura Lombardini. Estamos ahondando en el tema más allá de la ciencia y comentándoles algunas historias que aseveran el poder de Dios sobre todos nosotros y cómo se manifiesta en algunas historias. Escuchemos esta. El triunfo del ciclista Lance Armstrong. A los 25 años le detectaron, escucha esto Laura, cáncer testicular con metástasis pulmonar y cerebral. Le dijeron que tenía 40% de posibilidades de sobrevivir. Pero después de su quimioterapia en 1996, gracias a Dios el cáncer desapareció. Pero ese no fue el único milagro. A pesar del cáncer de testículos y la quimio, Armstrong tuvo 4 hijos, Laura. ¿Qué te parece esta historia? Eso es increíble y de hecho tú se lo preguntas a un médico
ortodoxo, de esos cuadrados, y te dice, eso es imposible, eso no tiene, no, eso no puede ser. Pero como para Dios nada es imposible, entonces, bueno, eso es fantástico, que no solamente haya superado un cáncer testicular donde se haya sometido a esas, pues, a esas quimioterapias, a esas radios, y que después tenga hijos y hijos sanos. Eso es fantástico, eso es aplaudible, maravilloso. Y bueno, me encantan esas historias que demuestran que cuando tú crees, cuando tú sientes y cuando te das el permiso de fluir, todo es posible. Es así, Laura, es así. Sobre milagros, misterios y curaciones, luego de analizar las explicaciones del Vaticano sobre 1.400 milagros, la investigadora Jacqueline Dufin, autora de Milagros Médicos, encontró que la medicina y los milagros, Laura, están íntimamente ligados. De hecho, en los milagros analizados, encontró la doctora que se trataba de curaciones con testimonios médicos, pero específicamente en Venezuela contamos con quien consideramos un santo y a quien pedimos en esos momentos que ya no nos queda más que Dios. Y me refiero, Laura, por supuesto, a nuestro queridísimo y muy amado José Gregorio Hernández. Tiene fama de santidad desde el mismo momento de su muerte y a lo largo de los años su personalidad se percibe cada vez más como un ser humano extraordinario. De grandes cualidades y virtudes, fue excelente profesor universitario, investigador científico, médico acertadísimo y sumamente generoso, hombre querido por toda la comunidad caraqueña de su época sin distinción de clases. Como católico practicante, brilló por su ardiente caridad hacia el prójimo, especialmente hacia los pobres. Entre muchos milagros contaremos la historia, Laura, que hoy lo expone para su beatificación. 3 meses de ardua labor investigativa y blindaje legal por parte de los expertos del Tribunal Eclesiástico que se constituyó en Apure ya culminaron. Cuando el cardenal Baltasar Porras haga entrega a la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano del expediente que soporta el caso de presunta sanación milagrosa por intersección de nuestro doctor José Gregorio Hernández Cisneros. El documento sustenta en detalle los testimonios, pruebas médicas y teológicas del hecho sobrenatural ocurrido en esa diócesis apureña. Tras la total recuperación de la niña Yaxuri Ortega, de 13 años de edad, residente en el caserío Mangacovera, ubicado a 3 horas de distancia de San Fernando de Apure, quien recibió un disparo en la cabeza y fue atendida posteriormente en el Hospital Pablo Acosta Ortiz de San Fernando e intervenida en una clínica de la localidad con un pronóstico reservado, debido a que había perdido mucha sangre la niña, también masa encefálica y varios huesos. Milagro por calificar. Este se realiza cuando se tienen indicios de que un hecho real no tiene explicación natural. Se trata entonces de una investigación oficial eclesiástica y regida por normativas canónicas. Es un estudio muy serio, Laura, diligente y muy detallado del presunto hecho sobrenatural. Se resaltó que en este caso, a pesar de muchas circunstancias adversas, lugar lejano, mucho tiempo transcurrido entre el incidente y la llegada al hospital, y del pronóstico inicialmente negativo de los médicos, la niña se curó, Laura, totalmente. Esto no tiene explicación por causas naturales. Para la sanación de la menor se rogó por parte de sus padres por la intersección de nuestro José Gregorio Hernández.
y a él se le atribuye la intervención de Dios para la curación de la niña. La Iglesia Católica también pide a sus fieles oración para que José Gregorio Hernández llegue a todos los altares. Para ello, se requiere la documentación médica de los casos y enviarlos a la parroquia Candelaria en Caracas. Así que si usted es uno de los favorecidos por sus milagros, ya sabe dónde entregar las pruebas de su experiencia. Laura, para concluir luego de todo este recorrido de milagros, ¿qué dirías a tantos que hoy se sienten desesperanzados por padecer algún mal? Mira, las enfermedades, desde mi punto de vista, son maestros. Ellos son maestros que nos vienen a mostrar, nos vienen a enseñar en dónde nos estamos equivocando. Entonces, si tú eres de las personas que en este momento está padeciendo de algún tipo de enfermedad, mi recomendación es que mires a la enfermedad como tu mejor amigo. Y está atento qué es lo que él te está o que ella te está mostrando a través de esa apariencia. Porque al final la enfermedad pasa, pero la enseñanza queda. Si tú no tienes la conciencia de recibir ese aprendizaje que la enfermedad te está dando, entonces a lo mejor puedes pasar de plano o puedes quedar con alguna consecuencia, pero al final es tu decisión, eres tú el que estás decidiendo a qué hacer con esa apariencia que estás teniendo en ese momento. Mi recomendación es abran ese corazón, no miren a la enfermedad como pobrecito yo, sino que bueno, abrácenla y escuchen qué es el aprendizaje que te está dejando. Nombraste varios tópicos muy interesantes. Uno de ellos es el pasar a otro plano. Hay que saber también que todo tiene un tiempo y que los tiempos de Dios son perfectos y tener fe, tanto si Él decide que nos quedemos como que nos vamos. En ambas decisiones seguramente está la sabiduría de Dios acompañándonos. Yo pienso que tener fe en Dios va más allá que solo decirlo, va en sentirlo, en aceptarlo y permitirnos fluir con Él. Otra cosa que nombraste que me pareció muy interesante, Laura, y fíjate que hizo Will Smith una película sobre eso, es la belleza inesperada que resulta, que nace de esas situaciones. Este camino mío de la espiritualidad es la belleza inesperada de un acontecimiento muy triste que tuve en el cual perdí mi nietita. Entonces, en la belleza inesperada, en el proceso que vivió Laura, nace esta nueva Laura que hoy está aquí y que hoy es facilitadora de la felicidad para otro. Aceptemos la vida, tengamos fe en Dios. Él sabe por qué suceden las cosas. ¿Alguna otra cosita que te gustaría comentar a nuestro público? Mira, a mí lo que me encantaría también complementar es que hay que soltar el juicio. No podemos seguir señalando por qué a mí, por qué yo, y por qué, si la queja, el juicio, el control, lo único que nos hace es desgastarnos. Nos deja pues sin vida, nos deja agotados y al final terminamos enfermos. Es así. Vamos a ir a un pequeño corte y al regreso vamos a ver qué dicen los científicos sobre este tema que hablamos hoy, más allá de la ciencia.
Continuamos compartiendo en Así Fue hoy entre amigas con Laura Lombardini. Laura, tus redes. Bueno, me pueden buscar a través de Yo Soy Jombar 32 en todas las redes sociales y quiero aprovechar para invitar a tu público que se meta en mi página web lauralombardini.com y ahí tenemos un acercamiento ustedes conmigo. Perfecto, claro que sí. Vamos a dar las redes de nuestro programa, @asifuetvs. Mis redes, soy Piso Arilla, y también me pueden escribir a través del correíto unidosporlamagia.com. Si usted conoce de estos temas, desea venir a nuestro programa, escríbanos, díganos de qué conoce, qué le gustaría transmitirlo a este maravilloso público y con mucho gusto nuestros productores se estarán comunicando con usted. También quiero aprovechar para invitarlos a transitar por nuestro canal de YouTube de Así Fue. Y también allí pueden ver los programas que hemos tenido con tantos invitados tan especiales y tantos temas tan interesantes. Así que si este tema de hoy le gusta, vaya allá a ese canal de YouTube que van a ver muchos temas que también le van a encantar y esa es una oportunidad de verlo tranquilito en su casa cuando usted lo desee. Tenemos un plan, la señora Laura y yo, estamos planificando también transmitir en directo por un canal de YouTube que se va a llamar Unidos por la Magia TV. Vamos a estar 12 profesionales de este campo de la espiritualidad, la concienciología, etcétera, adentrándonos en estos temas que nos fascinan. Así que muy pronto les estaremos diciendo cuando esto inicie y bueno, esperamos de verdad que nos acompañen porque vamos a trabajar allí también con mucho cariño para todos ustedes. Volvamos al tema que nos tiene hoy aquí, Laura, más allá de la ciencia, más allá de la mente humana también. ¿Por qué? Entre las historias se encontró el caso de una mujer con un tumor que desapareció. Un hombre que se le cosieron solas unas heridas muy grandes, parecía imposible. Una niña renca que de repente empezó a caminar. También un bebé que había muerto y revivió, entre muchas otras que tienen nuestros productores por allí que no dio chance de comentar hoy en el programa. Y sobre esto, cada médico de cada caso no pudo jamás explicar los hechos. Cada vez más interés de los médicos hay en este momento. De eso vamos a hablar ahorita. Así lo demuestra en su libro el doctor Larry Dose, autor de Medicina y Milagros. Mientras en 1983 solo 3 institutos se dedicaron a investigar la conexión entre la espiritualidad y las curaciones, en la actualidad, mi querido público, hay más de 60 escuelas que han desarrollado investigaciones muy importantes sobre este tema. ¿Qué opinas de la ciencia y la espiritualidad? ¿Qué está pasando allí, Laura? Mira, hoy en día está pasando un fenómeno fantástico que ellas se están encontrando. Decidieron por fin ir de las manos, porque el médico tradicional antes era muy ortodoxo y como muy cuadrado. Y eso de la espiritualidad, de la fe, no creía, la energía, nada que ver. Pero hoy en día se está viendo pues con un auge fascinante cómo el médico tradicional se abre a toda esta parte espiritual y se abre a todo este camino de la energía. Y está siendo muy inteligente porque imagínate lo fantástico que es un médico que maneje todo este tema espiritual y de energía. Va a tener resultados exitosos en todos los casos, porque va de la mano. Claro, y los antiguos decían que deberían de saber de astrología, y se los estoy diciendo muy en serio. Lo que sucede es que del átomo para arriba rigen unas reglas y del átomo para abajo rigen otras reglas. Entonces lo que sucede es que los médicos, antes de ahora, cuando vino la negación a toda esta magia que sí existe en el mundo, se rigieron por las reglas que influyen del átomo hacia arriba. El mundo cuántico era desconocido. Fíjense qué sucede, que la cura, para que sea realmente efectiva, tiene que hacerse en los dos planos, tanto en ese plano cuántico como en el plano
físico, lo que nosotros conocemos como realidad. Negar que las medicinas hacen su trabajo para los espiritualistas es caer en una negación que simplemente no les va a favorecer, porque allí hay un bien, allí hay una realidad de la cual ese lado espiritual se sirve. Pero para los científicos, desconocer esta parte espiritual, cuántica, es igual de malo. La mente tiene un gran poder de influencia sobre la energía y sobre lo que se manifiesta en esta realidad física. Desconocer eso lo que hace es alejarnos de la verdad. Y por eso tiene tanta razón nuestra invitada, Laura, cuando nos comenta que la espiritualidad y la ciencia están llegando al momento donde van a hacer la gran comunión. Yo pienso que esto era lo que se iba a develar, que ha sido tan predicho. Este gran salto que está dando la humanidad es cuando comprendemos que lo que pasa arriba pasa abajo, interfiere abajo, y que lo que pasa abajo también interfiere arriba. Entonces allí hay una responsabilidad, porque cuando ya estamos en conciencia de que con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, nosotros tenemos el poder de hacer que las cosas vivan, crezcan, florezcan o mermen, se quiebren y mueran. Entonces, todos somos magos creadores. Entonces, todos somos responsables de nuestra acción, porque ya estamos en conciencia. Así que hablar bien de sus hijos, hablar bien de su país, hablar bien de su familia, amar a su trabajo. ¿Verdad, Laura? Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque la palabra es un poder. La negación, y eso es otro mito que tenemos nosotros los humanos, creyendo que cuando tú niegas, ay, ya desaparece. Más bien cuando tú niegas, más te persigue. Entonces yo soy la buena y el otro es el malo, y entonces tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo. Cada vez que tú señalas, cada vez que tú niegas, tú estás siendo, es decir, estás entrando en un desequilibrio, porque nosotros somos todos muy buenos, pero también somos todos muy malos, y cuando lo reconocemos, vivimos desde el equilibrio. Entonces, no hay buenos ni hay malos, simplemente somos, y está la percepción que tú puedas tener con respecto al otro, que es muy tuya y que se respeta, pero tú también tienes que respetar al otro. Todos respetarnos. Independientemente de nuestras diferencias, nos debemos respeto, honrarnos, apreciarnos y valorarnos. Así vamos a tener no solamente la ciudad, el estado, el país, sino el mundo que queremos todos. Y fíjate un detalle que es muy importante. Ustedes no tienen a alguien en la familia de eso que en criollito aquí en Venezuela llaman boca de sapo. Ustedes no han escuchado a esa persona que dice, cuidado te caes y ¡pum!, te caíste. O esa otra persona que dice, ten cuidado, no se te vaya a quedar eso en el carro y se queda. Hablando del poder de la palabra, algunas personas tienen esto más desarrollados que otros. Dese cuenta si usted es uno de esos y rectifique, mida sus palabras, porque está generando realidades que quizás no sean las que más deseen. Laura, tenemos que concluir este programa tan interesante. Ay, sabes que cuando los programas son así de fantásticos, el tiempo se va volando y bueno, nada, para mí ha sido un honor y un placer estar hoy aquí contigo y que compartamos, pues, así fue y entre amigas, estos espacios que se reconocen y están en armonía. Bueno, no me queda más sino que darte las gracias y te quiero entre amigas. Aquí hay que hacer intercambio. Después seré yo quien vaya a tu programa, claro que sí, con mucho gusto. Estaré muy complacida. Siempre estar contigo me complace porque tu energía es maravillosa, al igual que la energía de todo este público que nos sigue en Aquí Fue, Así Fue. Somos todos buscadores de la felicidad y a través de todos estos comentarios y experiencias que nos ha transmitido Laura, nos convertiremos en facilitadores de la felicidad, no solo de nosotros, sino de muchos otros. Muchas gracias, Laura. Voy a dar tus redes último, ¿te parece? Sí, claro.
Vamos a dar las redes de Laura rapidito antes de despedirnos nuevamente. Yo soy JohnBar32 en todas las redes sociales y lauralombardini.com, la página web. Y nuestras redes, @asifuetvs. Fíjense bien cómo se escribe TVs. Mis redes, soy Piso Arilla. Y un correo para que se comuniquen con nosotros, un arilla. Creo que lo di mal la primera vez, arilla.unidosporlamagia.com, arilla.unidosporlamagia.com. Un gran placer que nos hayan acompañado en esta noche espectacular donde quisimos dar un poquito de nosotras para que ustedes tuviesen una vida más feliz, llena de buenos momentos, en compañía de esa familia que los quiere y en el país más hermoso del mundo, Venezuela. Gracias, Laura, por acompañarnos. Buenas noches, Dios me los bendiga a todos.